¡Vamos, carajo! ¡Vamos! ¡Qué manera de sufrir, gente! ¡Qué manera de sufrir! Si no se sufre, no se vale, gente. Y queda demostrado también hoy. Quedó demostrado el otro día contra Cabo Verde. Y quedó demostrado hoy contra Egipto. 3 a hoy el mismo resultado. ¡Ay, Dios mío! Dios mío, gente. Perdón que no salude, pero me gana la emoción, gente. Me gana la emoción. Y había que creer en el milagro. Había que creer en el milagro. Cuando estábamos 2 a 0, dije, estamos fuera. Ya era una sensación de estábamos fuera. Y si convalidaban el gol que anularon en Egipto, que por suerte fue falta. Por suerte fue falta. eh, por suerte fue falta. Ahí sí estábamos más muertos. Porque creo que un 3 a 0 ahí. Y no la da. Para mí, un 3 a 0 no la da vuelta fácil. No, no la da ni vuelta un 3 a 0. Pero en el fútbol hay un dicho que dice: el 2-0 es el resultado más engañoso de todos. Y bueno, Egipto nos tuvo para matar, se confió y ante el campeón del mundo, no te podés confiar, Egipto. Ante el campeón del mundo es así. No, no te podés confiar. Ante cualquier selección que sea campeona del mundo, ¿no? Que haya salido campeón en un mundial, haya salido campeón en el mundo y en el mundial, nunca hay que darla por muerto. Nunca hay que darla por muerto una selección campeona del mundo. Y más a la Argentina. Lo ganamos. Mire, aún no teniendo buen partido, ¿no? Aún no teniendo buen partido, que estábamos para. Cuando nos hicieron el 0 estábamos para el cachetazo. Estábamos para el cachetazo. Y. Reaccionamos y. Y la verdad que lo ganamos. Y lo ganamos, ¿saben por qué? Porque tenemos unos huevos así gigantes. Unos huevos y, una pelota, y unas pelotas así gigantes. Porque demostramos que somos Argentina y porque tenemos mística. Mística mundialista tenemos. Mística mundialista como la tuvimos en Qatar y que por eso también fuimos campeones. Bueno, gente. Dejando a un lado lo termo. Voy a pasar a analizar el partido, de lo que fue el partido. Notaba como que Argentina el planteamiento fue al principio bastante malo. Bastante malo porque Egipto jugaba a esperar el error de Argentina. Porque Egipto presionaba bien arriba y Argentina eso lo incomodaba mucho. Lo incomodaba mucho a Argentina. Tampoco que Egipto te estaba matando a pelotazo, ¿no? Tampoco que Egipto te estaba matando a pelotazo. Que la primera que tuvo Egipto fue la del gol, que fue el centro que no me acuerdo quién lo tira, pero que cabeció solo Ibrahim, el central de egipcio, que cabeció solo, que Licha Martínez ahí le perdió la marca y le ganó. Y ahí, ahí Egipto tuvo esa debilidad. Egipto tuvo esa debilidad de Argentina en el cabezazo en ganarle a Lisandro, porque Lisandro es muy bajo de altura. Lisandro muy bajo de altura. Y el egipcio ganó y ganó bien. Una Argentina que después que sintió el golpe y que no pudo. Y que después del gol le costó mucho reponerse. Le costó mucho reponerse. Imagínense el segundo después de lo que se le costó reponer. Imagínense el segundo. Una Argentina que no generaba situaciones de gol. Que la primera que tuvo fue un pase. Que la primera que tuvo fue un pase de Paredes. Excelente Paredes que hoy la rompió. Para Tagliafico, que también fue otro de los mejorcitos que tuvimos. Que le comenten, clara falta, se ve cómo claramente lo toca. Y no vengan acá los anti a llorar que no fue penal, fue penal, se vio claro que lo toca. Y penal que lamentablemente el 10, el Astro, terminó fallando y que le atajó el arquero AFA. Que lo pateó muy mal lo pateó muy anunciado, lo pateó muy anunciado, lo pateó muy anticipado. Y la verdad que
La verdad, gente, que yo decía, ni esta se nos da. Porque ni esa se nos daba. Ni el penal se nos daba, gente. Ni el penal. Y después tuvimos una más clara que fue el cabezazo de McAllister. Que atajó el arquero que fue de la figura que fue la figura del primer tiempo y que también hubo una que le sacó a Julián, que fue un gran centro de Tagliafico, que pone creo la bocha de Paul a Tagliafico, de Tagliafico la baja y la baja, pero exquisito. Y después Julián tuvo la mala suerte de que el arquero egipcio le ataje ese remate. A una Argentina jugando mal, ¿no? A una Argentina jugando mal. A una Argentina jugando mal, la verdad que sentí que lo luchó, que tuvo la más clara. Y después en el segundo tiempo Argentina estuvo dormido, gente. Después en el segundo gol viene la jugada esa del gol, que Hassan se pasó a todos. Scaloni pensar que Scaloni, mira, hoy ganamos, ¿no? Pero ahora tardaste mucho con los cambios, Scaloni. Mirá que yo te amo, nos sacaste campeón del mundo, pero hoy con los cambios demoraste una banda. Demoraste una banda y no entiendo por qué sacaste. Primero, no entiendo por qué sacaste Talafico. Que estaba haciendo lo mejor. No entiendo por qué lo sacaste, pero la verdad que después nos valió un triunfo. Imagínense, aún ganando, la verdad que yo no entiendo por qué lo sacó a Tagliafico. Aún estando perdiendo, yo a Tagliafico lo hubiese mantenido en cancha. Pero bueno, claro, hay que entender que Tagliafico vuelve una lesión. Y volviendo a la jugada del gol anulado, Hassan, ¿cómo se pasó? Hassan que la rompió y que menos mal que salió y que menos mal se. Gracias a Dios que se lesionó. Gracias a Dios que fue Argentina y que Hassan se lesionó, porque si Hassan seguía en cancha, andás a ver si lo damos vuelta, ¿no? Que después le da el pase a Salah. Salah que asiste de una manera espectacular a Zico, que definió ante Dibu Martínez, que Dibu Martínez hoy no tuvo su noche. Tampoco, su tarde, mejor dicho. No tuvo su tarde. Y salió para cualquier lado el Dibu en el gol. Miren que yo. Todos sabemos que. Todos amamos al Dibu, pero hoy el Dibu salió mal. Y en el primer gol fue toda él, porque no salió a cortar. Pero. La verdad es que en el segundo gol, la verdad que. Fue un golazo, porque aparte, cómo, cómo pasó Hassan. Parecía un auto, un Fiat 60, ¡vum! Así pasó, una Ferrari, mejor dicho. Parecía una Ferrari que pasaba, ¡vum! 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 Y la verdad es que, este, y después la revisión del VAR, que lo llamaron del VAR, y que se ve que el jugador 19 Atella le comete falta, Lisandro. Le comete falta y se vio claro que fue foul. Y anularon el gol. Anularon el gol y está bien anulado. Y después de ahí viene el segundo gol, ¿no? El segundo gol. Que la única vez que llegó Egipto, llegó y llegó bien. Un Egipto que en el primer tiempo, aún habiendo tenido una situación de gol, le estaba manejando el partido a Argentina, al igual que Cabo Verde el otro día. Egipto le manejó el partido, le manejó la pelota. Y después, bueno, vino el gol, ¿no? Después vino la corrida de Salah, que se la da a Hassan. Hassan que le pintó la cara a Enzo Fernández y que tiró el centro y apareció 5 teniendo revancha de aquel gol anulado. Que muy mal la defensa de Argentina, muy mal. Muy mal Argentina. Argentina ahí tiene que mejorar. Porque Suiza, la verdad, gente, Suiza, miren que tiene delanteros bravos, ¿eh? Los suizos tienen delanteros bravos, como Emboló, Endoye y Redier. Tiene extremos y delanteros que son bravos. Y a Okafor también. Okafor se me olvidaba, Okafor. Suiza tiene buenos delanteros y si Suiza nos ataca y está afiliado, cagamos, ¿eh? Cagamos y
Nos salvó Messi. Lo que nos salvó Messi. Aún no teniendo buen partido Messi, ¿eh? Aún Messi teniendo un mal día. Ay, me olvidaba de una del primer tiempo. Messi había tenido un tiro libre que dio en el palo. Que habían cobrado córner, pero el arquero no era tocado. Después corrigieron y y cobraron saca de arco. Y volviendo a lo del segundo tiempo, la verdad que Argentina parecía golpeado. Parecía. Argentina parecía golpeado, parecía noqueado. Hasta que hubo un centro de Messi que Lautaro cerró el gol abajo del arco. Lautaro que entró bien, pero ¿cómo cerró ese gol abajo del arco? Créanme que el gol de Messi hubiera sido, si Lautaro metía ese gol, el gol agónico hubiera sido de Messi en vez del de Enzo, pero bueno. Esa es otra historia, pero la verdad, cómo cabeceó mal. Si cabeceaba un poco mejor era gol. Si cabeceaba un poco mejor era gol. Y después Messi pone un centro a la perfección para que cabecee Cuti y Cuti meta el gol del gol del descuento. De ahí, gente, cuando hizo el gol Cuti, ya mi corazón decía, creo en los milagros. Creía en los milagros, gente, porque en un momento se me vino a la cabeza lo de Cani contra Brasil. Se me vino a la cabeza lo de. Lo de Maxi, la volea de Maxi Rodríguez contra México en el 2006. Aquel gol de Palermo en las eliminatorias del 2009 contra Perú en el último minuto. Aquel día debajo de la lluvia en el Monumental. Aquel día de Marcos Rojo en Rusia en 2018. Aquel día de Di María contra Suiza. Di María contra Suiza. No me acuerdo en qué estadio fue, pero que fue en Brasil. Que nos ganó el alargue en el último minuto. Se me vinieron. Todo eso partió a la cabeza. Todo eso partió a la cabeza y cómo, aparte en el gol, cómo la bajó Lautaro. Cómo la bajó Lautaro y después cómo asistió Julián. Julián que no venía teniendo buen partido, pero que se redimió después asistiendo a Messi. Que Messi cómo le pegó y el arquero Ofa la atajó, pero se metió travesaño adentro, gol. Y después en la última la pelota que le pone Julián a Lautaro. Y después Lautaro, lo inteligente que fue, pensó, tiró el centro y cómo cabeció eso. Eso que tampoco tuvo un partido, pero cómo cabeció, cómo lo grité. Le juro, gente, que recién ahora un poco recuperé mi voz, pero cómo grité el gol, gente. Porque de verdad, yo les juro, gente, cuando estábamos, como bien le decía, como cuando estábamos a cero, dije, ya está. Ya está. Era la muerte. Ya era la muerte misma. Porque la verdad, ¿quién se imaginaba que íbamos a dar vuelta? Nadie se imaginaba que Argentina iba a dar vuelta al partido. Nadie. Pero bueno, Dios se acordó de nosotros. Y un día Dios se acordó de nosotros. Y ese Dios fue Messi. Ese Dios fue Messi hoy. A pesar que, como dije, no tuvo un partido. Bueno, pasando a los jugadores. Pasando a los jugadores, vamos primero con Dibu Martínez. Dibu Martínez que hoy no tuvo su día. Que en los dos goles fue responsable. Primero porque. Que en el primer gol fue responsable. En el primer gol fue responsable porque no sale a cortar en el centro. Ahí tenía que salir a romper. Era romper ahí. Era romper. Y salió. Se quedó muy anclado ahí en el arco. Y en el segundo gol también debería haber hecho algo más. También debería haber hecho algo más. Y en el segundo gol, en el gol en el que le anulan a Egipto, salió para cualquier lado. Salió para cualquier lado. Recién en los últimos minutos descolgó un buen centro, pero en líneas generales el partido de Dibu Martínez no fue bueno. Y vamos al partido de Molina. Molina, la verdad, muy malo. El partido de Molina muy malo. La verdad que muy impreciso en la salida. Se lo vio. Hassan y Ayur se hicieron un picnic ahí. Molina no tuvo ni firmeza ni en el ataque ni en la defensa. Después vamos al partido de Cuti Romero. Cuti Romero que fue de lo mejor.
Aún Argentina siendo un desastre, Cuti Romero fue el mejor de los mejores porque la verdad que fue el que metía, el que iba para adelante. Y cómo cabeció en el gol. Aparte, cómo cabeció y le rompió la mano al arquero Aufa. Y, y fue clave. Fue clave en el gol del descuento. Y no solo eso, que fue clave en el gol del descuento, sino que cómo robó, cómo trabó y cómo quitó también Cuti Romero. Y después vamos al partido de Licha Martínez. Martínez, muy mal partido. Perdió todos los duelos. Y no solo que perdió todos los duelos, sino que en el gol, cómo le ganaron. Cómo le ganaron en la altura. Que hasta acá Licha Martínez venía haciendo lo mejor, pero hoy hay que decir que fue un mal partido de Licha. Después el partido de Tagliafico. El partido de Tagliafico fue de lo mejor. Porque fue el único. Porque pasó al ataque. Defendió y tuvo una tarea contra Salah. Y la única que perdió Tagliafico fue el gol anulado. Pero después, cómo quitó, cómo barrió. Y después, cómo paró la pelota y cómo asistió de una Juliana que después el arquero tuvo un ojete de atajar esa pelota. Pero buen partido de Tagliafico. Después vamos al partido del mediocampo. Vamos al partido de McAllister. McAllister, muy mal partido. Muy mal partido de McAllister. Está de muy nivel bajo. A pesar de haber ganado hoy, la verdad que muy mal partido de McAllister. No se lo está viendo bien, no se lo está viendo seguro. Egipto, los mediocampistas de Egipto, Lashen y Atella lo comieron. Se lo comieron en pancho a él y a Enzo. A él, a Enzo y a De Paul se lo comieron en un pancho. Enzo y De Paul que en la pelota los dos estuvieron muy imprecisos. Cada vez, les juro gente, que cada vez que De Paul daba un pase y caía en el jugador de Egipto, les juro gente que me agarraba un ataque. Me agarraba un ataque porque Egipto contragolpeaba y lastimaba bastante. Y después vamos al partido de Paredes. El partido que se mandó Paredes, ¿no? El partido que se mandó Paredes porque fue el único. Porque fue para adelante todo el partido aún perdiendo. Y el quite que se manda en esa. El quite que se manda a Marmoush. ¿Cómo valió un gol esa pelota? Valió un gol. Y se mandó un partidazo de aquellos. Se mandó un partidazo de aquellos. Que fue tipo ese quite fue tipo la pelota que le tapó el Divo a Colomaní. Tipo ese quite. Aparte, cómo puso el pie. Cómo puso el pie para salvarlo. Y la verdad que Paredes hasta acá viene siendo de lo mejor. Después vamos al partido de Julián. El partido de Julián, la verdad que no venía siendo bueno. Hasta que asistió a Messi en el gol. La asistencia que le dio a Messi. Que aparte, cómo se la tocó. Y después Messi, cómo le fundió el arco al arquero. Julián. Y aparte, después Julián, la pelota que le puso a Lautaro, ¿no? La pelota que le puso a Lautaro. Para que después Lautaro se frene unos minutos y tire el centro a Enzo. Hablando de Enzo Fernández, Enzo Fernández que no, como ya ve, Enzo Fernández que no tuvo un partido y aún así nos dio esa agónica clasificación. Después vamos al partido de Messi. El partido de Messi, la verdad que, a pesar del gol y de que nos salvó, no fue muy bueno. Erró el penal, no tuvo, como bien dije, lo pateó muy mal y aparte tuvo la mala suerte en el tiro libre que dio en el palo. Pero bueno, al fin y al cabo, Lionel Andrés Messi es el GOAT y ya lleva 8 partidos, ya lleva 8 goles en el Mundial y 21 goles ya en Mundiales, Lionel Messi. No tengan dudas que es la cabra y que es el GOAT. Ni lo es Cristiano Ronaldo, que Cristiano Ronaldo no sabe lo que es la del mundo y que quedó afuera de una manera ridícula contra España en el día de ayer. Y bueno, vamos ahora a los cambios. Entró, bueno, Martínez, entró Lautaro por De Paul, entró Nico González por Tagliafico, después entró Molina por... perdón, gente, estaba viendo si pasaba algo, pero bueno, no... Estaba Molina por Montiel y... Montiel entró por Molina
Otamendi por Romero, que Otamendi en los últimos minutos, y Medina por Julián, que esos cambios fueron en los últimos minutos, pero vamos a evaluar a Montiel. Montiel que... Vamos a evaluar a... Montiel, sí, Montiel. Vamos primero con Montiel. Montiel que no tenía un buen partido, pero que asistió pero que fue uno de los que también creo que había asistido a Messi, no me acuerdo bien, pero Montiel había entrado. Montiel la verdad que no está teniendo un buen nivel que tuvo el Mundial de Qatar. Pero la verdad que el 4x4 no, es un cambio que no lo entendí. Después Nico González casi creo que ni participó, que entró por Tagliafico, no tuvo poca participación con la pelota. Y Lautaro, vamos al partido de Lautaro. El partido de Lautaro, gente. Y aparte, aparte, no solo por la asistencia del del agónico gol, del 3-2, sino también por. Sino también cómo bajó la pelota. Se iba es más, se iba al saque de arco, ¿eh? Se iba al saque de arco esa pelota. Ahora, ¿cómo la bajó? ¿Cómo la bajó para que después Julián se la diera a Messi? ¿Y cómo entró? Entró metido en partido. Este era uno de los partidos que a Lautaro se tenía que hacer. Se comió el gol que cabeció mal. Pero aún así todo, entró con una gana, con unos huevos entró Lautaro. Y aún tengo confianza en Lautaro. Aún tengo confianza en Lautaro, gente. De que a poquito va a levantar. Y que va a hacer goles. Pero bueno, gente, acá le dejo el análisis. Qué manera de sufrir, gente. Y le doy, y de paso, un mensaje para los bicho lovers y para los mexicanos. Sigan esperando, sigan esperando, sigan esperando. Y que la y como bien dijo el Diego, diría el Diego, que la chupen y que la siga chupando. ¡Vamos Argentina, carajo! Bueno, no se olviden de suscribirse y activar la campanita de cuando llegue una notificación de cuando suba un video. Y no se olviden de seguirme tanto en X, en Tears y en Instagram. Nos estaremos viendo post partido contra Suiza, que es a las 22 horas el sábado. Y bueno, esperemos que avancemos a la semifinal, que va a ser que si pasamos va a ser contra Noruega o contra Inglaterra. ¡Vamos Argentina, carajo! ¡Vamos por la cuarta y vamos por el campeonato! ¡A un pasito más! ¡Vamos todavía!